Hoy vamos a meternos de lleno en una de las obras más, pero que más impactantes de Gabriel García Márquez. Pero ojo, no vamos a tratarla como si fuera un simple misterio, ¿eh? No, vamos a desmontarla pieza a pieza para entender por qué Crónica de una muerte anunciada es en realidad un puzzle social, y uno absolutamente fascinante. Es que la novela arranca así, de golpe, con esta frase. Una frase que es en sí misma una paradoja tremenda. A ver, desde la primera línea ya sabemos que todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? Si todos lo sabían, ¿cómo narices pudo pasar? Pues ahí, justo ahí, es donde empieza el verdadero misterio. Y esa pregunta, esa misma pregunta, es la que nos va a acompañar durante todo este análisis. Es que aquí está la genialidad de García Márquez. El interés no está en el qué va a pasar, porque eso ya nos lo cuenta. Lo que de verdad engancha, lo que te atrapa, es el laberinto del cómo, y sobre todo, el inquietante por qué. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues nuestro plan es este. Vamos a investigar una muerte anunciada, nos meteremos en la cabeza del cronista, desmontaremos ese puzzle del honor, nos preguntaremos si fue el destino o una culpa colectiva y al final nos quedaremos con unas cuantas preguntas en el aire. Vamos, que nos convertimos en detectives para reconstruir juntos ese día y entender lo incomprensible. Venga, pues empezamos. Una muerte anunciada. Vamos a desentrañar lo inevitable. Empezamos por los hechos, lo que se sabe seguro. El caso es clarísimo. Tenemos una víctima, Santiago Nassar, tenemos a sus asesinos, los hermanos Vicario, y lo más increíble de todo, sabemos que el pueblo entero sabía que lo iban a matar. La historia, como veis, empieza por el final. Nos dice, un lunes por la mañana, a Santiago Nassar se lo cargan los hermanos Vicario para vengar el honor de su hermana. ¡Pum! Y ahí está el truco, la genialidad de García Márquez. Al contarnos el final desde el principio, nos obliga a cambiar las gafas con las que leemos. Ya no nos importa el quién, sino que nos obliga a analizar, casi como forenses, la anatomía de esta tragedia colectiva. Y es que la narración es como un mosaico, un espejo roto que se intenta reconstruir 27 años después. No es una historia que vaya de A a B, no, para nada. Es como una espiral. El narrador vuelve una y otra vez a la misma hora y media fatídica, pero cada vez nos la cuenta con los ojos de alguien distinto. Y claro, junta testimonios, cartas, recuerdos que muchas veces se pegan de tortas entre sí, lo que nos demuestra que la verdad es algo mucho más frágil y complicado de lo que parece. Vale, ahora vamos a cambiar un poco el chip. Hablemos del cronista y su mundo, periodismo, mito y realismo mágico. Para entender bien este libro hay que entender cómo escribía su autor, el genio, el premio Nobel Gabriel García Márquez. Era un auténtico maestro en mezclar dos cosas que parecen opuestas, la precisión de un periodista y la imaginación más loca que te puedas echar a la cara. Fijaos en el narrador. No es el típico narrador que lo sabe todo, ¿eh? Para nada. Es más bien un periodista, un investigador que vuelve al pueblo 27 años después para intentar atar cabos. Habla con unos, con otros, lee el sumario del juicio y nos presenta un montón de versiones, a veces contradictorias. Él no nos da una verdad cerrada, sino que nos tira las piezas del puzzle a la mesa y nos dice, «Ale, ahora te toca a ti». Nos deja a nosotros la responsabilidad de juzgar. Y aquí está el corazón del estilo de Gabo. Por un lado tenemos una crónica periodística casi perfecta. El libro se basa en un hecho real, está lleno de entrevistas, de datos precisos, de hora y lugar, un tono súper objetivo. Pero, por otro lado, ¡zas!, de repente nos mete elementos del realismo mágico. Cosas extraordinarias que pasan como si tal cosa. Sueños que predicen el futuro, presagios. Lo sobrenatural se mezcla con el día a día. Y esa mezcla, esa fusión entre el reportaje y el mito, es la esencia del realismo mágico y una de las claves del boom latinoamericano. A ver, para que quede súper claro qué es esto del realismo mágico. Es muy sencillo. Es meter algo extraordinario, imposible dentro de la vida más normal y corriente. Por ejemplo, en el libro se cuenta que el olor de Santiago Nassar persigue a sus asesinos durante días después del crimen. Un olor que no se va, que desafía toda lógica. Pues eso, que se cuenta como si fuera lo más normal del mundo, es el realismo mágico. Le da todo un aire de leyenda, de algo más grande que la vida misma. Muy bien. Y ahora vamos a meternos en el meollo del asunto. El rompecabezas del honor. Las leyes no escritas de una comunidad. Porque vamos a ver que lo que mueve los hilos de esta tragedia no es el odio, no es la maldad pura y dura. Es algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más peligroso. Un código de honor de hierro. Si miramos a los personajes principales, vemos que cada uno tiene un papel muy claro en esta obra. Santiago es la víctima, que ni se entera de lo que se le viene encima. Ángela Vicario, la acusadora, que con su palabra desata todo. Los hermanos, los verdugos, obligados a restaurar el honor. Bayardo San Román, el catalizador, el que lo provoca todo. Y el pueblo entero que actúa como cómplice. Son más que personas, son como piezas de un tablero, cada uno cumpliendo una función en este drama social que los supera a todos.
Pero para entender por qué actúan así, hay que entender dónde estamos. Una sociedad patriarcal hasta la médula. A las mujeres se las educa para casarse y punto. Su virginidad no es suya. Es como la mercancía más valiosa de la familia, el símbolo del honor. Mientras tanto, a los hombres se les permite todo. Y claro, ¿qué pasa? Que a Ángela Vicario la devuelven en su noche de bodas porque no es virgen. Esa es la ofensa. Una ofensa que, según las reglas no escritas de esa sociedad, solo se puede limpiar de una manera, con sangre. Y si alguien piensa que esto era cosa de hombres, que escuche bien esta frase. La dice Prudencia Cotes, la novia de uno de los asesinos. Yo sabía en qué andaban, y no solo estaba de acuerdo, sino que nunca me hubiera casado con él si no cumplía como hombre. Es que te deja helado. Demuestra hasta qué punto ese código del honor lo tenía todo el mundo metido en la cabeza, incluidas las propias mujeres. No era una opción, era una obligación que estaba por encima de la ley y desde luego por encima de la vida. Y aquí viene lo más retorcido de todo. Los hermanos Vicario, los asesinos, en el fondo no querían matar a Santiago. Para nada. Van contándoselo a todo el que se cruzan. Se lo dicen al carnicero, a los policías, van pregonándolo. Y no lo hacen por chulería, sino porque están pidiendo a gritos que alguien los pare. Es como si dijeran, por favor, que alguien nos quite este peso de encima. Ellos también son víctimas de ese mismo código que les obliga a matar. Vale, entonces, llegamos a la gran pregunta. ¿Fue el destino o fue culpa de todos? Una tragedia de errores. ¿La muerte de Santiago Nazar era inevitable? ¿Estaba escrita en las estrellas? ¿O fue simplemente el resultado de que todo un pueblo decidió mirar para otro lado? ¿Fue el asesinato un acto del destino, como en una tragedia griega donde el héroe no puede escapar de lo que le tiene preparada la vida? Muchos personajes del libro se agarran a esa idea, a la del fatum. Dicen, es que tenía que pasar, estaba escrito. Es, seamos sinceros, la excusa perfecta para no hacer nada y lavarse las manos. Y es que, si lo piensas, la historia es una cadena de casualidades terribles. Primero, el sueño. La madre de Santiago es una experta en interpretar sueños, pero justo ese día no ve el peligro. Luego, la visita del obispo. Todo el pueblo está distraído con el barquito del obispo y nadie hace caso a dos tíos con cuchillos. Le dejan una nota en la puerta para avisarle, y nadie la ve hasta que ya es tarde. Y el remate final, su propia madre le cierra la puerta en las narices pensando que ya está dentro, segundos antes de que él llegue para refugiarse. Parece que todo, absolutamente todo, se alinea para que la tragedia ocurra. Pero, a ver, ¿de verdad fueron casualidades o fueron excusas? Porque hay una frase que se repite una y otra vez como un martillo. Todos sabían que lo iban a matar. Y aquí está la denuncia social de García Márquez. La gente se escuda en el destino para no actuar. Es la coartada perfecta. No pude hacer nada. Era el destino. Y así, nadie tiene la culpa de nada. Hay una frase brutal en el libro que lo resume todo. La fatalidad nos hace invisibles. Es eso. La gente se siente impotente, como si fueran meros espectadores de una película cuyo final ya está escrito. Y si te sientes invisible, si crees que no puedes hacer nada, pues no haces nada. Es la justificación final. Y así llegamos al final de nuestro análisis. Un final sin respuestas claras, claro. Porque esto es lo que hacen las grandes obras de arte, ¿no? No te dan soluciones, te dejan con la cabeza llena de preguntas. Las preguntas sin respuesta, el misterio que permanece. La primera pregunta que nos lanza es tremenda. ¿Puede un código social, una cosa como el honor, justificar la violencia? ¿Valen más esas leyes no escritas que la propia vida? Es algo sobre lo que el libro nos obliga a pensar. Y de ahí pasamos a la siguiente, que es quizá la más importante. ¿Dónde termina la responsabilidad de uno y dónde empieza la culpa de todos? Porque ¿quién mató de verdad a Santiago Nazar? ¿Fueron los dos hermanos con los cuchillos? ¿O fue también el alcalde que se lavó las manos, el cura que no le dio importancia, los amigos que no se atrevieron a avisarle? ¿Fue, en definitiva, el pueblo entero? Y cuando crees que ya no hay más, García Márquez nos deja el golpe final. La pregunta del millón, la que la crónica nunca resuelve. ¿Era Santiago Nazar realmente culpable? Después de leer todo el libro, después de todos los testimonios, la novela jamás lo confirma. Murió sin saber por qué, y esa duda se queda flotando para siempre. Y nos obliga, a cada persona que lee el libro, a convertirnos en el último detective y a buscar nuestra propia respuesta.